El 8 de septiembre de 1959, a las 7:30 de la tarde, la línea privada que comunicaba Los Pinos con la residencia del jefe de estación de la Agencia Central de Inteligencia en Avenida Reforma zumbó 3 veces. El presidente Adolfo López Mateos pidió hablar a solas con Winston Scott. El parte que Scott envió a Langley horas después registró una proposición insólita. El presidente desea instalar un circuito de intercepción para las embajadas soviética y cubana. México proveerá el personal, la agencia el equipo. Así, el miedo a la revolución cubana y el deseo de congraciarse con Washington sellaron el nacimiento del Liemboy, la operación de escuchas más ambiciosa de la Guerra Fría latinoamericana. Lo que comenzó como un puñado de micrófonos conectados a magnetófonos, revire, acabó en menos de un año, convertido en un entramado de decenas de líneas pinchadas, un búnker de transcripción dentro de la Dirección Federal de Seguridad y un flujo constante de cintas que viajaban de la Ciudad de México a Virginia. Para administrar la nueva relación, la CIA creó un segundo proyecto, LITEMPO, un directorio de fuentes humanas dentro del poder mexicano. A las más sensibles les confirió sobrenombres en clave: Litensor, Litempo 2, Litempo 8. Eran, y esto solo lo sabían 4 personas, los presidentes en turno. Adolfo López Mateos, Litensor. López Mateos había aprendido diplomacia en la ONU y sabía qué temían los norteamericanos: la expansión comunista. Su jugada fue ofrecerles precisamente el antídoto. A cambio, obtuvo tecnología imposible de adquirir legalmente: conmutadores Siemens de múltiples líneas, magnetófonos de cinta de alta fidelidad, cientos de metros de cable blindado y, sobre todo, el beneplácito político de la administración Eisenhower, primero, y de la de Kennedy después, para la nacionalización eléctrica y el futuro proyecto olímpico. La relación trascendió lo profesional. En la Nochebuena de 1962, cuando Winston Scott contrajo matrimonio por tercera vez, el mandatario fungió como padrino de boda. Entre los testigos estaban el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, y el subsecretario, Luis Echeverría. En un video rescatado por investigadores, puede verse al presidente levantando la copa y abrazando al espía al son de un bolero. «Es usted mi amigo», habría dicho Scott en un español casi perfecto. El vínculo personal garantizó que, aun cuando en Washington cambiaban los directores de la CIA, el canal con Los Pinos siguiera abierto. Entre 1960 y 1964, Liemboy entregó a Langley más de 22,000 folios de transcripciones. Los más preciados detallaban la estrategia soviética para colocar becarios en la UNAM y los mensajes cifrados que la embajada cubana enviaba a Montevideo. Pero el flujo era de doble vía. Scott facilitaba a Los Pinos informes sobre líderes sindicales incómodos, nombres de exiliados españoles que conspiraban con la izquierda y alertas sobre la prensa crítica. Con esa información, la presidencia afinó una política de disuasión selectiva, becas a quienes podían comprarse, vigilancia o exilio forzado a quienes resistían. Cuando López Mateos dejó el cargo, agobiado por migrañas severas y, según rumores del propio Scott, por culpa, Liemboy ya era un engranaje indispensable del aparato de seguridad mexicano. Litensor bajó la cortina, pero la maquinaria quedó encendida, esperando a su siguiente operador. Gustavo Díaz Ordaz, Litempo 2. Díaz Ordaz llegó a la silla presidencial con su nombre en clave desde 1962. Un memorando, fechado el 3 de octubre de ese año, lo describe como receptivo, altamente confiable, ansioso de colaborar. Tan confiable que, en octubre de 1963, la agencia le hizo llegar 1,000 cartuchos calibre .223 para prácticas de tiro, un obsequio personal escondido entre diplomáticos envíos de champaña. El nuevo presidente era disciplinado hasta la obsesión. Cada madrugada pedía 2 juegos de reportes, uno de la DFS y otro del contacto CIA. Los cotejaba, subrayaba contradicciones y a las 8 convocaba al secretario de Gobernación para exigir explicaciones. Langley celebraba su meticulosidad. La oposición estudiantil, en cambio, la padecería pronto. En mayo de 1968, cuando los paros en París electrizaron a las juventudes del mundo, los telegramas enviados desde la embajada estadounidense advertían que México, sede de los JTO, no puede permitirse disturbios. Díaz Ordaz coincidía y exigió a sus socios información granular. ¿Quién mandaba las volantes? ¿Quién financiaba las marchas?
Para agosto, las transcripciones Lienboy documentaban contactos entre líderes estudiantiles y periodistas extranjeros. El presidente leyó aquellas páginas como prueba de conspiración comunista. La noche del 2 de octubre, Litempo II ordenó el operativo de Tlatelolco. Minutos después de que cesaron los disparos, 2 líneas de alta frecuencia ligaron la plaza con el búnker de la calle Londres, donde los técnicos de Lienboy grababan. La situación está controlada. No hubo más de 20 bajas, informó un coronel. Esa cifra, falsa, viajó sin filtro a los cables de la CIA y llegó a la Casa Blanca como verdad oficial. Días después, fotografías, testimonios y funerales desmintieron la versión, pero el daño estaba hecho. La agencia había repetido la propaganda de su propio informante estrella. El affair fracturó la confianza, pero no rompió el pacto. Bajo la lógica de la Guerra Fría, Washington prefería un aliado brutal a un vecino inestable. A cambio de silencio diplomático, Díaz Ordaz aceptó ampliar las líneas de Lienboy e incorporar al programa a la flamante Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. México obtuvo más micrófonos, la CIA más cintas. Y la rueda siguió girando. 12 meses después de la masacre, un nombre empezó a repetirse en los informes. Litempo VIII. Era el secretario de Gobernación, subrayado por su lealtad y por su promesa de consolidar la modernización autoritaria. Luis Echeverría se preparaba para heredar el gobierno y el teléfono secreto. Pero esa historia y el camino hasta los pozos de petróleo de José López Portillo formarán la segunda mitad de este relato. Luis Echeverría Álvarez, Litempo VIII. Cuando el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz agonizaba, la CIA ya mencionaba a su próximo huésped en Los Pinos con un apelativo nuevo, Litempo VIII. Luis Echeverría llevaba años entregando favores discretos, trámites de visado para anticastristas, acceso a archivos de la Dirección Federal de Seguridad, y era bien visto en Langley por su disciplina y su capacidad de maniobra dentro del PRI. En diciembre de 1970, apenas 3 semanas después de asumir la presidencia, Echeverría recibió en privado a Henry Kissinger. El cable confidencial Echelon 71012 registra que el mandatario prometió mantener abiertos todos los canales técnicos del proyecto Lienboy a cambio de entrenamiento avanzado en intercepción electrónica y análisis de señales. Durante los siguientes 2 años, el sistema de escuchas creció de 48 a 163 líneas pinchadas. No solo embajadas de Cuba y la URSS, sino también sindicatos, redacciones de periódicos y, por primera vez, líneas residenciales de escritores e intelectuales de izquierda. Cada noche, sacos sellados con cintas de carrete volaban en valija diplomática a la base CIA de Fort Clayton, Panamá. Desde allí, los fragmentos de alto valor regresaban descodificados a la oficina presidencial. Ese aparato se convirtió en la cara oculta de la política de cooptar y controlar. En la superficie, Echeverría estrenaba retórica tercermundista, concedía becas culturales y prometía reforma política. En la trastienda, autorizaba la persecución de toda organización que escapara a su tutela. El 10 de junio de 1971, el jueves de Corpus, paramilitares entrenados por la DFS y supervisados por oficiales asesorados en Estados Unidos, irrumpieron contra una manifestación estudiantil. Decenas de muertos, cientos de heridos y una lección brutal de hasta dónde llegaba la apertura democrática. Washington no objetó. La guerra sucia mexicana servía a su estrategia continental: contener la insurgencia sin un solo marine sobre el terreno. Reportes de 1972 describen al país como laboratorio para tácticas que luego se exportarían a Guatemala y Nicaragua. Hacia 1974, la obsesión presidencial con la disidencia alcanzó tintes de paranoia. Los técnicos de Lienboy cablearon el complejo de Ciudad Universitaria y conectaron micrófonos de contacto bajo los pupitres de asambleas estudiantiles. Cada casete se clasificaba con 3 etiquetas: amigo, neutral, enemigo. Más de 7,000 fichas personales llenaron los archivadores metálicos que aún se conservan, oxidados, en el sótano de la antigua Secretaría de Gobernación. Cuando Echeverría dejó el cargo en 1976, México arrastraba inflación de 2 dígitos, una sociedad polarizada y 1,200 expedientes de desaparición forzada abiertos, muchos nutridos por inteligencia proveniente de la misma red que él había perfeccionado.
En su informe final, el jefe de estación recomendó mantener contacto privilegiado con el sucesor. El sistema estaba maduro, solo necesitaba un custodio. José López Portillo. El custodio de Lien Boy antes de lanzarse a la carrera presidencial, José López Portillo, figuraba en los registros de la CIA como Control Liaison Officer del programa de escuchas. Un memorando de abril de 1975, liberado en los JFK Files de 2023, anota que Licomex JTP, una clave improvisada, llevaba años entregando transcripciones a cambio de asesorías sobre finanzas públicas y prospectiva petrolera. Ya como presidente, López Portillo modernizó la instalación de la calle Londres, magnetófonos de carrete por grabadoras UGER portátiles, enlaces coaxiales reemplazados por fibra analógica y un cuarto nuevo equipado con procesadores IBM 360 donados a través de un contrato de cooperación científica. El sistema podía ahora registrar 300 líneas simultáneas y aplicar búsquedas de palabra clave en menos de 6 horas. Un salto cuántico para la época. El petróleo pareció garantizar impunidad. Entre 1978 y 1981, el flujo de petrodólares otorgó al presidente margen para engrosar la nómina de la DFS y para financiar campañas de influencia en Centroamérica. Oficiales mexicanos, entrenados con manuales estadounidenses, asesoraron a la Guardia Nacional salvadoreña y a los contras nicaragüenses en técnicas de intercepción telefónica clonadas de Lien Boy. Pero la bonanza terminó tan rápido como comenzó. En febrero de 1982, con el peso al borde del colapso, el equipo de López Portillo interceptó una llamada en la que 2 funcionarios del Tesoro de EU evaluaban negar un rescate. El presidente ordenó nacionalizar la banca y culpar a especuladores externos. La CIA, sorprendida por la decisión, juzgó que su informante había puesto la relación en la cuerda floja, pero decidió mantener el canal abierto. La guerra en Centroamérica seguía ardiendo. Al entregar el poder en diciembre de 1982, López Portillo dejó un país endeudado y un sistema de espionaje interno tan sofisticado que el propio sucesor, Miguel de la Madrid, pidió bajar el volumen para evitar escándalos. Lien Boy siguió operativo, aunque con menos líneas, hasta 1994, cuando la sustitución digital de la red telefónica lo volvió obsoleto. Para entonces, el PRI había perdido su aura de invulnerabilidad y la Guerra Fría había terminado. Pero el molde de vigilancia estatal ya estaba fundido en la cultura política mexicana. A lo largo de 3 décadas, de la madrugada de 1959, en que sonó el teléfono de López Mateos, a la crispada tarde de septiembre de 1982, en que López Portillo ordenó blindar los bancos. El cable de cobre de Lien Boy transmitió el pulso de un país entero. Embajadas, cabinas privadas, despachos ministeriales, redacciones y cafés literarios quedaron unidos por un circuito invisible cuya consola final descansaba en el escritorio presidencial y duplicada en los archivos de Langley. En su momento de mayor esplendor, 1980, la red mexicana generaba 8 veces más páginas de transcripción que la estación de Berlín, la joya europea de la CIA. Washington escuchaba. México domesticaba. Juntos escribieron un manual de control político que mezclaba soberanía retórica con sumisión técnica. Los archivos revelan que la independencia no se perdió en una invasión, sino en miles de favores envueltos en papel manila. Un magnetófono, un cable coaxial, una carpeta con nombres señalados. Cada presidente creía usar a la CIA para apuntalar su régimen. Cada director de estación se jactaba de manejar a México como tapadera estratégica. En realidad, eran 2 engranes de la misma máquina de miedo. Uno proveía legitimidad internacional, el otro garantías de estabilidad interna. Entre ambos, aplastaron voces, borraron cuerpos y convirtieron la vigilancia en costumbre. La obsolescencia de Lien Boy no detuvo esa lógica. En los 90 nacieron S-Mart, Plataforma México y, al filo de la era digital, el malware Pegasus. Versiones nuevas de la misma tentación. La tecnología cambia, la ecuación, información a cambio de poder,
persiste. Hoy sabemos que quienes proclamaban defensa de la soberanía abrían la puerta trasera del Estado para que una potencia extranjera instalara micrófonos, que quienes hablaban de orden y progreso sembraron un archivo de víctimas todavía incompleto, y que la libertad telefónica que hoy damos por sentada nació intervenida. Revelar estos pactos no busca indignación fácil, sino memoria exigente. Solo un país que conoce el precio exacto de su silencio puede defender con fuerza su derecho a la palabra. Si alguna lección deja la historia de Lienboy es esta: la democracia no se mide por los discursos que se oyen en campaña, sino por las voces que el poder decide no escuchar. O peor, escucha a escondidas. Que esta crónica quede grabada, no en cinta magnética ni en servidores ajenos, sino en la conciencia colectiva de un México que quiere, por fin, hablar sin teléfonos secretos de por medio.